Dios te bendiga. Este es tu programa Misioneros de Corazón. Hoy hablaremos del apóstol Pedro, un varón que pasó de ser un pescador rudimentario a convertirse luego en un gran pescador de hombres. Simón Pedro tenía un carácter muy agresivo y no era nada prudente en las palabras. Distaba mucho de lo que nosotros podemos creer que es un siervo de Dios. Pero Jesús en esa condición lo llamó entre las redes de pesca y luego de pasar un proceso muy duro donde vimos que incluso negó al Señor 3 veces, se convirtió luego en un gran pescador de hombres. Simón Pedro sabía que no había dónde ir porque solamente Jesús tenía palabra de vida. Por eso vemos que luego Pedro le da una respuesta muy acertada al maestro, diciéndole: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió de la siguiente manera: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque estas palabras de Jesús dan como resultado una pregunta muy controversial, diciendo: ¿quién es la piedra fundamental de la iglesia? ¿Pedro o Jesús? Y si vemos la palabra de Dios, en Efesios 2:20, Jesús mismo se presenta como la piedra angular de la iglesia, y sobre este fundamento, Pedro, en Corintios 3:11, se presentó a los gentiles. Con estas referencias bíblicas, vemos que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia. Continuaremos hablando del apóstol Pedro. Sabemos que negó al Maestro 3 veces cuando él se dirigía a la cruz del Calvario, pero luego de resucitar el Maestro, se acercó a Pedro, pero no para juzgarlo, sino para darle una lección de amor, pidiéndole que apaciente a sus ovejas. Y qué grato es ver luego al apóstol Pedro, luego del día de Pentecostés, cuando recibió el Espíritu Santo. Vemos que ese día, frente a muchas personas, da testimonio del Señor. En la palabra de Dios dice que ese día se añadieron más de 3.000 personas a la iglesia. Otro hecho muy importante sucedió el día que Pedro y Juan fueron al templo de la Hermosa, a la hora 9ª de la oración, donde se toparon con un cojo de nacimiento y fijando en él sus ojos, le dijeron: levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo tomaron de la mano derecha y en el instante se le afirmaron los tobillos. Sabemos que ese hombre se puso a alabar y entró a la iglesia saltando y alabando el nombre del Señor. En este momento nos damos cuenta que Pedro recibió el don de la sanidad. Pero cuán grande era la fe de este varón, que no dejaba de predicar y evangelizar, siendo el primero en llevar el mensaje de la palabra del Señor a los gentiles. Y el Señor confirmaba el poder en su caminar, al punto de que su sombra sonaba a los enfermos. Pero sabemos que no era la sombra, ni tampoco era Pedro, que era el Espíritu del Señor obrando. Predica y conviértete en un misionero de corazón. Que Dios te bendiga. Más de 100 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de discapacidad y no han encontrado sanidad. ¿Quién les anunciará que Jesucristo sigue sanando?